Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Hoy les explicaré cómo calcular las razones trigonométricas de algunos ángulos cuadrantales. Empezaré con el ángulo cuadrantal 0 grados. Trazo el eje X o eje de las abscisas, trazo el eje Y o eje de las ordenadas. Ubico el origen de coordenadas que va a coincidir con el vértice del ángulo en posición normal. No olvidemos que los ángulos cuadrantales son un caso particular de un ángulo en posición normal. Entonces es la razón por la cual tengo que ubicar su vértice y que coincida con el origen de coordenada. La otra característica es que su lado inicial se ubique en el semieje X positivo. Bueno, el lado final, por ser un ángulo de 0 grados, va a coincidir también con el semieje X positivo, es decir, se va a sobreponer sobre el lado inicial. Ahí está. Entonces este es el ángulo cuadrantal de 0 grados. Sabemos bien que para calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo en posición normal necesitamos un punto que esté ubicado en el lado final del ángulo. ¿Ok? Un punto cualquiera. Entonces así que vamos a ubicar un punto cualquiera que esté en el lado final o terminal del ángulo cuadrantal 0 grados. Aquí lo tenemos. Está ubicado en la abscisa A. Entonces el punto P, cuyas coordenadas serían la abscisa, que en este caso es A, luego viene la ordenada, que para nosotros es 0. Es decir, ya tenemos entonces ahora la abscisa, ya tenemos la ordenada. ¿Podemos calcular el radio vector? Claro que sí, hay una formulita que nos va a ayudar. Pero en este caso no es necesario. ¿Por qué? Sabemos que el radio vector es la distancia que hay de un punto, del origen de coordenadas hacia un punto cualquiera del plano cartesiano. Entonces aquí tenemos nuestro origen de coordenada y aquí tenemos el punto que nos interesa, que es P. La distancia que hay entre estos dos puntos es el radio vector, que para nuestro ejemplo vale A. Entonces concluimos que el radio vector es igual a la abscisa. Resumen. La abscisa vale A, la ordenada sabemos que vale 0 y acabamos de encontrar que el radio vector es igual a la abscisa. Muy bien, con estos tres datos podemos calcular fácilmente todas las razones trigonométricas de este ángulo cuadrantal 0 grados. Trazamos acá una tablita donde vamos a ubicar cada una de las razones trigonométricas que vayamos encontrando de este ángulo cuadrantal 0 grados. Empezamos. Seno de 0 grados. Sabemos que el seno se calcula el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí el cateto opuesto equivale a la ordenada, cuyo valor es 0. La hipotenusa equivale acá al radio vector, cuyo valor es A. Hacemos una operación sencilla, 0 entre A, resulta 0. Por lo tanto, el seno de 0 grados vale 0. Ya está. Calculemos ahora el coseno. Coseno de 0 grados es igual. El coseno se calcula dividiendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí el cateto adyacente equivale a la abscisa, cuyo valor es A. Y con respecto a la hipotenusa, viene a ser el radio vector, cuyo valor es A. Entonces toda cantidad dividida entre sí mismo resulta 1. Y entonces ya tenemos el coseno de 0 grados, que es 1. Seguimos calculando. Ahora vamos con la tangente 0 grados. Recordando que la tangente se calcula cateto opuesto, que aquí es, o aquí coincide con la ordenada, que vale 0, sobre el cateto adyacente, que aquí es la abscisa, cuyo valor es A. Bueno, 0 entre A sabemos que sale 0. Eso indica que ya encontramos la tangente de 0 grados, igual a 0. Ahora veamos a la cotangente. La cotangente es el recíproco de la tangente. Es cateto adyacente, que equivale a la abscisa, A, sobre el cateto opuesto, que equivale a la ordenada, que es 0. Bueno, aquí tenemos un pequeño detalle. Sabemos que el divisor no puede ser 0. En una operación de la división, el divisor no puede ser 0. Eso indica que no podemos definir este resultado. No se puede definir. Entonces, no podemos determinar el resultado de la cotangente de 0 grados. Así que colocamos en nuestra tablita ND, que no se puede determinar. Y la razón es muy sencilla, porque el divisor es 0. En este caso el denominador o divisor es 0. Vayamos ahora a calcular la secante. La secante se calcula dividiendo
al radio vector, que para nosotros es A, sobre la abscisa, que también es A. No olvidemos que el radio vector equivale a la hipotenusa y que la abscisa equivale al cateto adyacente. El resultado de esta división es 1. Eso indica que la secante de 0 grados es igual a 1. Por último, la cosecante. Tenemos la cosecante de 0 grados. La cosecante se calcula dividiendo la hipotenusa, que para nosotros es el radio vector, vale A, sobre el cateto opuesto, que aquí corresponde o equivale a la ordenada, que es 0. Nuevamente, sabemos que no se puede dividir entre 0. Eso indica que esta división no se puede determinar. Lo que también concluimos que la cosecante de 0 grados no se puede determinar. Muy bien. Hemos terminado hemos calculado las razones trigonométricas de un ángulo cuadrantal, en este caso del 0 grados. Y aquí tenemos los resultados. Ahora vayamos a calcular las razones trigonométricas de otro ángulo cuadrantal. En esta ocasión sería de 90 grados. Nuevamente trazo el eje X o eje de las abscisas, luego trazo el eje Y o eje de las ordenadas, ubico el origen de coordenadas que viene a ser el vértice del ángulo en posición normal, específicamente hablando de un ángulo cuadrantal. Trazamos su lado inicial que debe siempre coincidir con el semieje X positivo. Ahora ubicamos el ángulo de 90 grados. Su lado terminal estaría ubicada en el semieje Y positivo, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. Esto es el ángulo cuadrantal de 90 grados. Ahora, para calcular sus razones trigonométricas, como en todo ángulo en posición normal, debemos ubicar un punto cualquiera, pero que esté ubicado en el lado terminal o final, es decir, en esta parte. Ubicamos un punto cualquiera. Esta ordenada B, lo ubicamos ahí al punto. Este punto P está ubicado justo en el lado terminal, es un punto cualquiera en donde la abscisa es 0 y la ordenada vemos que es B. Ya está. Tenemos a la abscisa 0 y tenemos a la ordenada que es B. Ahora nos falta calcular el radio vector. El radio vector lo podemos calcular aquí nomás, directamente. Y si no, usamos la fórmula que ya conocemos, pero vamos directamente aquí. Sabemos que el radio vector es la distancia desde el origen de coordenada hacia cualquier punto del plano cartesiano. Esto vendría a ser el radio vector para nuestro ejemplo. Y nos damos cuenta que el radio vector es igual a la ordenada. Entonces podemos concluir que el radio vector equivale o es igual a la ordenada. Resumiendo, la abscisa vale 0, ya lo vimos acá. La ordenada vale B y el radio vector es igual a la ordenada. Ya tenemos a los tres valores, entonces podemos calcular las razones trigonométricas del ángulo cuadrantal de 90 grados. Ubicamos nuestra tablita. En esta tablita vamos a colocar los resultados que obtengamos al calcular cada una de las razones trigonométricas de 90 grados. Empezamos con el seno. El seno es cateto opuesto, que aquí equivale a la ordenada, cuyo valor es B, sobre la hipotenusa, que aquí equivale al radio vector, que también vale B. Entonces, dividiendo B entre B, resulta pues 1. Entonces, el seno de 90 grados vale 1. Fácil. Calculamos ahora el coseno de 90 grados. Coseno es cateto adyacente, que en este caso sería abscisa. La abscisa es 0 sobre el radio vector, que equivale a la hipotenusa. 0 entre B, sabemos que sale 0. Listo. Ahora sí, ya está. Tenemos coseno de 90 grados, que vale 0. Ahora la tangente. Tangente de 90 grados, cateto opuesto, es decir, ordenada, sobre el cateto adyacente, es decir, abscisa. La ordenada es B y la abscisa es 0. Nuevamente lo encontramos frente a esta situación. El divisor es 0 o el denominador es 0. No se puede efectuar la división, ya que el divisor es 0. Por lo tanto, no está definida esta división
lo que hace que la tangente de 90 grados tampoco se pueda determinar. Vayamos a ver ahora la cotangente, el recíproco de la tangente. La cotangente es cateto adyacente, aquí sería abscisa, que vale 0, sobre la ordenada, que vale b. 0 entre b es 0. Facilísimo. Entonces tenemos la cotangente en 90 grados, que vale 0. Seguimos ahora con la secante de 90 grados. La secante es la hipotenusa, pero aquí equivale al radiovector, cuyo valor es b, sobre el cateto adyacente, que equivale aquí a la abscisa. Y eso es 0, la abscisa es 0. Nuevamente estamos frente a una división cuyo divisor es 0. No se puede determinar eso, lo que hace que la secante de 90 grados no esté determinado. Por último, la cosecante de 90 grados. La cosecante sabemos que se calcula dividiendo la hipotenusa, que aquí equivale al radiovector, cuyo valor es b, sobre el cateto opuesto, que aquí equivale a la ordenada, que también vale b. Una división bastante sencilla. ¿Cuánto sale? Muy bien, esto es igual a 1. Excelente, muchachos. Ya tenemos entonces el valor de la cosecante de 90 grados. Aquí están todas las razones trigonométricas de este ángulo cuadrantal de 90 grados. Muy fácil su cálculo, ¿verdad? Vayamos a ver un último ángulo cuadrantal. Por supuesto que hay infinitos ángulos cuadrantales. Ya ustedes calcularán los otros conocidos. Trazo el eje X, el eje de las abscisas. Trazo el eje Y, o eje de las ordenadas. Vamos a ver ahora las razones trigonométricas del ángulo cuadrantal de 180 grados. Ubicamos entonces rápidamente el origen de coordenadas, que viene a ser o viene a coincidir con el vértice de un ángulo en posición normal. Y insisto nuevamente, estamos viendo un ángulo cuadrantal, que es un caso particular de ángulo en posición normal. El lado inicial de todo ángulo en posición normal debe estar siempre ubicado en el semieje X positivo. Trazamos el ángulo, trazamos el lado final del ángulo, de este ángulo cuadrantal, que es 180 grados. El lado final del ángulo cuadrantal de 180 grados siempre va a coincidir con el semieje X negativo, como pueden ver ustedes en su pantalla. Muy bien, para hallar las razones trigonométricas de este ángulo cuadrantal necesitamos ubicar un punto en el lado terminal o final de dicho ángulo. Entonces, así que lo hacemos. Acá tenemos a la abscisa negativa A. Estamos en la parte negativa del eje X. Ubicamos el punto justo ahí, sobre el lado terminal. Este punto, sus coordenadas son, la abscisa es negativo A y la ordenada es 0. Ya tenemos entonces a la abscisa, ya tenemos a la ordenada. Ahora vayamos a calcular el radio. El radio es la distancia desde el origen de coordenada hacia el punto. Eso es el radio. Sí podemos darnos cuenta que el radio está coincidiendo con la abscisa, pero como es distancia y sabemos que el radiovector siempre es positivo, entonces el radiovector sería igual a la abscisa, pero positiva. No olvidemos que el radiovector es la distancia de un punto desde el origen de coordenada hacia cualquier punto del plano cartesiano. Y como es distancia, las distancias son positivas. Así que acá es igual a su valor numérico, pero sin el signo de la abscisa. Muy bien. Ya tenemos a la abscisa, ya tenemos la ordenada y ya tenemos al radiovector. Entonces decimos la abscisa menos A, la ordenada igual a 0, el radiovector igual al valor absoluto de la abscisa, que en este caso sería A positivo. Muy bien, ahora sí vamos a tratar de encontrar todas las razones trigonométricas del ángulo cuadrantal 180 grados y lo ubicaremos en esta tablita. Empezamos con el seno. Seno de 180 grados, el seno es cateto opuesto, que aquí equivale a la ordenada, cuyo valor es 0, sobre la hipotenusa, que aquí equivale al radiovector, que vale A. Esta división es sencilla, 0 entre A, 0. Listo, ya tenemos el seno de 180 grados, que es igual a 0. Vayamos ahora a calcular el coseno de 180 grados. Bien,
El coseno es cateto adyacente, que aquí equivale a la abscisa, es negativo A, sobre la hipotenusa, que aquí equivale al radio vector. Bueno, tenemos acá negativo entre positivo, es negativo. A entre A, 1. Negativo 1. Ahora sí ya tenemos el coseno de 180 grados, es negativo 1. Rápidamente lo vamos a calcular la tangente de 180 grados. Tangente de 180 grados es cateto opuesto, que equivale aquí a la ordenada, cuyo valor es 0, sobre el cateto adyacente, que equivale a la abscisa, cuyo valor es negativo A. 0 entre negativo A simplemente es 0. Por lo tanto, la tangente de 180 grados es 0. Continuamos calculando. Ahora cotangente de 180 grados. Es el recíproco de la tangente. Aquí se divide el cateto adyacente, que equivale a la abscisa, que es menos A, sobre el cateto opuesto, que aquí equivale a la ordenada, que es 0. Bueno, nuevamente, el divisor 0. Esta división no se puede efectuar, no se puede determinar esta división. Así que colocamos LD. Eso significa que la cotangente de 180 grados no se puede determinar. Ahora sigue el cálculo de la secante de 180 grados. La secante se calcula dividiendo la hipotenusa, que para este tema la hipotenusa equivale al radio vector, que vale A, sobre el cateto adyacente, que aquí equivale a la abscisa, cuyo valor es negativo A. Dividimos. Vamos a simplificar la SAE, pero va a quedar positivo entre negativo, es negativo. Negativo 1 sería entonces la secante de 180 grados. Colocamos negativo 1 entonces. Ahora, para terminar, vamos a calcular la cosecante de 180 grados. La cosecante se calcula dividiendo la hipotenusa, que en este tema equivale al radio vector, cuyo valor es A, sobre el cateto opuesto, que aquí equivale a la ordenada, es 0. Y nuevamente, no podemos dividir entre 0. Eso hace que la división no se pueda desarrollar, por lo tanto la cosecante diríamos que no está determinada. No se puede determinar la cosecante de 180 grados. Muy bien. Hemos culminado entonces con estos ángulos cuadrantales de 0 grados, 90 grados, 180 grados y faltan más. Creo que eso quedaría como tarea para ustedes. Eso es todo por ahora, estimados amigos, y que sea hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.